¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la cuarta y última parte de Pokémon Leyendas Arceus, utilizando únicamente Pokémon Shiny. Estas fueron las capturas que realizamos en el capítulo anterior, y lamentablemente estas fueron las bajas que sufrimos. Además nos encargamos de Arcanine y Electro de señoriales. Les recuerdo que pueden encontrar el resto de la serie en el canal y o en la descripción de este video. Y si eres nuevo por acá, también puedes encontrar retos similares a este presionando el vínculo que aparece en la parte superior de la pantalla. Y también te invito a suscribirte. ¿Cómo no? Sin más que agregar, los dejo con la cuarta y última parte de Pokémon Leyendas Arceus utilizando solo Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Continuamos nuestra aventura en la sastrería de Villa Jubileo, buscando algo de ropa térmica para nuestro próximo destino, pero antes pasamos por la sede Galaxia para hablar con Sorbus, y cenamos con el profe y Light Yagami en el Boniato Trepador. A la mañana siguiente nos reunimos con los líderes de Clan Diamante y Perla respectivamente, para recibir oficialmente la encomienda de calmar a Avalugg, el último Pokémon señorial al que se le zafó un tornillo. ¡Locura! También hablamos con Selena para subir al rango 6. Pasamos por el ranchito para depositar a los soldados caídos del episodio anterior y hacer algunos cambios temporales. Como perdimos a Adrián, Alan pasó a ser nuestro Pokémon de tipo fuego. Saliendo de Villa Jubileo, Kira nos retó un combate y nos llevamos una sorpresa por la diferencia tan grande de nivel que había entre sus Pokémon y los nuestros. Paralizamos a Mr. Mime con Onda Trueno y cambiamos por Juan para debilitarlo con Cabezazo Hierro. Staravia casi nos debilita de un golpe crítico de Pájaro Osado, así que cambiamos de nuevo por Ceroni y lo tumbamos con Colmillo Rayo. Ya solo quedaba su Pikachu rebelde, que cayó de un par de triturar, y conseguimos la victoria. Tras el combate evolucionamos a Breezer en Snizzler para que nos ayudara a entrenar a nuestro equipo, ya que era el Pokémon que tenía el nivel más alto. Evolucionamos a Alan con una Piedra Fuego y a Yared, el Piplup Shiny que atrapamos en el capítulo anterior, en Primplup y posteriormente en Empoleon. Luego nos dirigimos ahora sí a la Tundra Alba. Como de costumbre, lo primero que hicimos al llegar es comenzar una nueva cacería de Shinies. En este lugar hay dos Pokémon en particular que me llaman mucho la atención, los cuales son Zorua de Hisui y mi favorito de los nuevos Pokémon en su forma Shiny, Braviary de Hisui. Pero si se nos atraviesa algún otro Pokémon también lo capturaremos. Atrapamos un Bergmite, un Rufflet y un pequeño Zorua que encontramos de casualidad al caernos por un hoyo, esperando a que aparezcan sus encuentros masivos. El primero que apareció fue Zorua, que nos dio no solamente uno sino dos Shiny seguidos. Capturamos ambos y al que pensaba utilizar en el equipo lo llamé Guts, por nuestro tuerto favorito. ¿Acaso creían que se habían acabado las referencias a Berserk después del final de Diamante Brillante? ¡No lo creo! El siguiente Shiny fue por petición de un miembro y moderador del canal llamado Mauricio, un Gible al que llamamos Ashley, ya que salió hembra. Por último capturamos este Bergmite Shiny, al que le dimos el mote de Roca. Evolucionamos a todos y cada uno de ellos, incluida Bárbara, otro Shiny más que capturamos en el capítulo anterior, y ahora sí con nuestro nuevo equipo continuamos la aventura. Les recuerdo que estaremos intercalando nuestros Pokémon para intentar usarlos a todos, ya que son muchos. Okay. Nos dirigimos entonces hacia donde Nácara y Adamas nos esperaban, junto a un nuevo personaje llamado Rauco, uno de los tantos guardianes del clan Perla, quien nos puso a prueba con unas preguntas. ¡Porque me lo ordenó! Pero no parecía muy contento por nuestras respuestas, así que tuvimos que combatir contra él, para que nos dejase intervenir contra Avalugg. Comenzamos el combate con Alan frente a su Glalie y Frostlass, que nos atacaron sin avisar con Triturar e Infortunio, que encima fue crítico, así que tuvimos que hacer el cambio por Yared. Debilitamos a Glalie con Foco Resplandor y nos recuperamos la vida con Respiro. Luego tumbamos a Frostlass también de un solo golpe. Una vez que conseguimos la victoria, recibimos la aprobación de Rauco, pero ahora nosotros nos negamos a ayudarle por no se crean. Para calmar a Avalugg era indispensable un objeto llamado Hielo Eterno. Convenientemente en ese momento apareció Wasabi, una niña toda extraña con unas trencitas muy bonitas. Son chorizos. Ok, pero para conseguir su montura primero tenemos que atraparla. Quise decir jugar a atraparla. La seguimos hasta el templo Punta Neva, donde tuvimos que resolver unos puzzles bastante entretenidos, basados en los tres reyes. ¿Nani? お前はもう死んでいる。 ¡Corre, perra, corre! Casi llegando a la cima nos encontramos con este Gallade Alpha que resguardaba la salida y para burlarlo tuvimos que aventarle una Pokéball. ¡Qué trucazo!, ¿no? Llegamos hasta Wasabi y como prueba final nos retó un combate. No íbamos tan bien preparados, pero es una niña, así que dudo mucho que su equipo sea la gran cosa.
Comenzamos el combate con Ashley y golpeamos primero con tierra viva, tumbando de un golpe crítico a Riperior. Electivire se la pasó haciendo ataques eléctricos, por alguna razón, y Magmortar nos golpeó con lanzallamas, después de envenenarnos. Luego ambos cayeron también con un solo tierra viva, y conseguimos la victoria. Subimos a la cima, y Braviary nos puso otra prueba más. Esta vez teníamos que vencerlo a él en combate, cosa que logramos fácilmente gracias a Roca. Después de esto le tocamos la flauta a Braviary y conseguimos su montura. Además nos recompensó con la tabla cielo. Volamos hasta la cima del témpano de Avalugh para obtener un trozo de hielo eterno y en eso el KM bien de Rauco subió por su propia cuenta, escalando. Es decir que nos hizo hacer las pruebas de Wasabi para nada. Nos dirigimos al altar señorial y después de que Rauco por fin sirviera de algo y creara las calmasferas, comenzamos el combate contra Avalugh, el quinto y último señor. Avalugh parecía a Megazord de lo gigante que era. A pesar de esto no parecía ser un combate demasiado complicado, ya que su patrón de ataque era bastante predecible. Logramos atontarlo con las calmasferas y sacamos a Yaret para drenar su barra de vida, con foco resplandor. Después de esto se puso más agresivo lanzando un montón de proyectiles simultáneamente, lo que hizo que estuviésemos cerca de caer desmayados. Sin embargo logramos atontarlo una vez más y gracias de nuevo a Yaret y su foco resplandor, lo dejamos inmovilizado el tiempo suficiente para vencerlo. Avalugh nos entregó como recompensa la tabla helada y después de recibir el agradecimiento de todos y que Adamas estuviese de sim con Nácara, despedimos a nuestro equipo que nos acompañó por las tierras nevadas de la tundra alba, aunque no todos irán al ranchito. Y tranquilos que el episodio no acaba aquí, aún nos falta mucho. Regresamos a Villa Jubileo para informarle a Sorbus lo sucedido, pero antes compramos algo de ropa y nos teñimos el cabello de rojo para hacer cosplay de Tanjiro, para entrenar y evolucionar a nuestro equipo definitivo para el cierre de la serie, el cual estará compuesto solamente por Pokémon originarios de la región de Hisui. El primero de ellos fue Alon, el cual evoluciona a Overquill haciendo 20 veces el ataque de 1000 púas tóxicas, en estilo fuerte. Como ya lo dije en los episodios anteriores, esta es mi forma Hisui y evolución favorita, ya que aunque para muchos puede llegar a ser fea o bizarra, eso es precisamente lo que me gusta de su diseño. No por nada es denominado el demonio del mar. El siguiente Pokémon es Strike, que evoluciona en Basculegión, al perder 294 puntos de vida por daño de retroceso, los cuales se van acumulando en diferentes combates, así que afortunadamente no es necesario que caiga debilitado, ya que quedaría cancelado. En medio de esto nos apareció el encuentro masivo de Rufflet, que como ya mencioné, su evolución es la que más me gusta en su forma shiny de los nuevos Pokémon. Esta ave cabezona sí me costó sus 3 o 4 horas en que salga, pero valdrá la pena cuando evolucione, lo cual es por nivel, así que lo dejaremos para después. Por cierto, el mote que le dimos fue el de Griffith. Luego hicimos algunos encargos para conseguir puntos de gratitud y los intercambiamos por una piedra hoja con esta señorita, la cual no me había dado cuenta de que se llama Shanga. ¿Por qué? Esta piedra la utilizamos para evolucionar a Charlé en Electrode de Hisui. Ya por último añadimos a Alan y a Bombi en el equipo, dos Pokémon que ya habíamos evolucionado anteriormente. Ahora sí, con el equipo definitivo completo nos quitamos nuestro cosplay de Tanji y continuamos la aventura. Hablamos con Sorbus sobre lo sucedido en la tundra alba y después de cenar con los chupos nos fuimos a tomar un merecido descanso, solo para despertar al día siguiente y darnos cuenta de que el desmadre dimensional no había cesado y por ello Sorbus nos funó y canceló en Twitter, echándonos la culpa de todo lo sucedido, por lo que fuimos expulsados de la villa. ¡Ratero! 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 Encima tuvimos que ir a pedirle ayuda al niño rata de Nambo para que nos diera la ubicación de Lina, quien se supone que de momento podía cuidar de nosotros, pero nos dio una patada en la cola.
No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso. Sin embargo, en eso llegó nuestro panita Cintio, el cual sí nos echó una mano y nos llevó a una extraña cabaña donde conocimos a esta MILF llamada Metis, quien parece ser un antepasado de Cynthia, y nos leyó las cartas del tarot. Bueno, no, pero sí decía cosas bien extrañas sobre el destino y el espacio-tiempo, que de forma resumida se refería a que ambos conceptos son necesarios y van de la mano para dar forma y vida al universo como lo conocemos hoy en día. Fin. Después de esto nos dieron la tarea de ir a los 3 lagos para conseguir la cadena roja. Para ello contaríamos con la maravillosa ayuda de uno de los líderes de Clan Diamante y Perla. En un principio iba a elegir a Damas, ya que Naka no es como que me caiga demasiado bien, pero luego cambié de opinión. El primero de los sitios al que nos dirigimos fue el lago Veraz. Ahí tuvimos que combatir contra un Gudra alfa que nos sacaba como 10 niveles. Comenzamos con Alon haciendo púas para hacerle algo de daño progresivamente, y luego de recibir un cola férrea cambiamos por Charlé y lo paralizamos con onda trueno. Luego lo rematamos con un bola sombra de Strike. Después del combate, Mesprit se presentó ante nosotros y tras de responder unas preguntas piteras nos entregó una pluma. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Entrenamos a Griffith al nivel 54 para que evolucionase en Braviary y nos dirigimos ahora al lago Valor. Dentro luchamos contra la versión malvada de Alon, la cual derrotamos gracias a Bombi. A Self nos hizo perder el tiempo lanzándole calmasferas y después de ver que no nos rendíamos nos entregó su diente. El lago restante era el de Agudeza, donde vencimos sin muchos problemas a este Zoroark Alpha con pulso umbrío, pero Uxie nos la puso difícil con una prueba de memoria. Bueno, les voy a ser sincero, le tomé captura de la conversación para no equivocarme. Con todos los objetos reunidos, nos dirigimos a las ruinas de la niebla para obtener la cadena roja por parte del trío del lago, quienes luego desaparecieron. Lamentablemente nos enteramos de que Sorbus se desesperó y decidió ir por su cuenta a la grieta dimensional, así que regresamos a Villa Jubileo para hablar con Selena, quien ahora se hacía cargo del equipo Galaxia, y nos dio la encomienda de ir a Monte Corona. En el lugar nos encontramos de nuevo a nuestro pana Cintio, que llegó para darnos unas pociones máximas. ¡Qué agradable sujeto! También llegó Kameri a darnos su apoyo, pero a nadie le importa. Sobrevolamos el monte para llegar a la cima y tras cruzar una cueva nos encontramos con Ardizo, el cocinero del boniato trepador, que resultó ser un ninja al servicio de Sorbus, que planeaba eliminarnos por alguna razón. La verdad nunca me cayó bien, así que... Comenzamos el combate con Griffith, evitando un hipnosis, luego cambiamos por Alon y también esquivó el ataque, así que usamos pulso umbrío y nos quedamos a nada de debilitarlo, pero Ardizo usó una poción. Aún así lo tumbamos con un par de golpes sin recibir daño. Su siguiente Pokémon era Snizzler, que nada más salir usó a Bocajarro, dejando a Alon con muy poca salud, así que cambiamos de nuevo por Griffith y lo debilitamos con ala Ural. Mantuvimos frente a Gardevoir y lo debilitamos con un par de golpes, y ya solo quedaba Gallade, que cayó con Vendaval. Al final quiso justificarse por atacarnos y todo, pero la verdad no le puse mucha atención ya que es un personaje que me la suda. Después de vencer a Kakashi llevamos la cadena roja a la cima, pero ahí estaba el bigotón con su armadura nueva, y a pesar de que todos intentaron hacerlo entrar en razón, tuvimos que combatir contra él para que nos dejase acercarnos a la grieta. Mamón, mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Neta, como tú sabes. Comenzamos el combate con un Mirror, pero cambiamos rápidamente por Alon y logramos vencer a Braviary con un par de pulso umbrío. Lamentablemente salió Snorlax y nos debilitó con un golpe de fuerza quina. Sacamos a Charlé y lo paralizamos con onda trueno. Luego cambiamos por Strike y después de usar una poción máxima, tumbamos a Snorlax con envite acuático. Clefable cayó con erupción de ira de Alan y Golem de una arremetida de Bombi, así que ganamos el combate. Y bueno, a Sorbus no le quedó de otra que pedirnos perdón de rodillas por habernos hecho perder una vida. Regresamos al campamento para dejar a Alon en la caja de bajas y para ocupar su lugar sacamos a Breezer, que seguía teniendo muy buen nivel para la recta final del juego. Regresamos a la cima y usamos la cadena roja.
De la fisura salió el legendario Palkia, el cual capturamos fácilmente con una sola Ultra Ball después de que Charlé lo paralizara. Sin embargo, él estaba ahí para ayudarnos, ya que no era el verdadero enemigo. Como la cadena roja se había roto, tuvimos que hacer una retirada táctica. Para unir los trozos de la cadena roja hacía falta un supuesto mineral, similar al que conforma las tablas de Arceus, así que de nuevo le pedimos ayuda al niño rata en Ambo, para saber dónde obtenerlo. Volamos hacia la caverna ancestral para extraerlo, pero en eso aparecieron las 3 malezas, de quienes ya nos habíamos olvidado, y como no podía ser de otra forma, tuvimos que combatir contra Jara, la líder de ellas. Vencimos a su Rhyhorn con bola sombra, y antes de que pudiésemos cambiar de Pokémon, Gengar nos atacó 2 veces seguidas y perdimos a Strike. Luego lo debilitamos con fuerza quina de Bombi. Obtuvimos el mineral llamado Mena de Origen y regresamos al campamento para dejar a Strike en la caja y sacamos a Juan. Luego viajamos a la sede de Galaxia donde el profesor y Kira unieron el mineral a la cadena roja para crear un recipiente, al cual llamaron la Origen Ball. Para salir de la villa nos obligaron a llevar a Palkia en el equipo, lo cual no me lo tomé muy bien que digamos. Sin embargo, antes de ir al Monte Corona intentamos evolucionar a Juan en Godra, pero a Game Freak se le olvidó programar la lluvia en esta parte de la historia, en la cual el cielo está todo rojo, así que fue imposible. De igual manera teníamos que llevar obligatoriamente a Palkia en el equipo. Nos dirigimos a la cima del Monte Corona y comenzamos el combate final. Este consistía en una pelea de boss como las anteriores, lo que significa que nos obligaron a traer a Palkia solo por la cinemática. En fin, la hipopotas. Comenzamos esquivando los ataques de la forma origen de Dialga, lo cual no era fácil ya que abarcaban bastante área y ni siquiera podíamos utilizar nuestros Pokémon para tontarlo. Aún así nos las arreglamos para drenar su barra de vida por completo con las calmasferas y utilizamos el Origen Ball para capturarlo, terminando así con la amenaza dimensional. Y seguramente ustedes se estarán preguntando lo mismo que yo, ¿dónde coño está Arceus? Es decir, el juego se llama Leyendas Arceus no por nada, pues seguramente forme parte del postgame, lo cual me parece decepcionante, pero bueno, quizás nos lo pasemos en directo, ya que sé que hay otro combate más contra Bolus, así que díganme en los comentarios qué les parece la idea. El clan Diamante y el clan Perla por fin hicieron las paces al saber que ambos tenían razón, ya que tanto un dios como el otro existen, así que no tiene mucho sentido seguir discutiendo por eso. Antes de irnos a celebrar a la sede de Galaxia, hice algo que había quedado pendiente, evolucionar a Juan en Gudra de Hisui, así que en teoría este es el equipo con el que nos pasamos el juego. Realmente en lugar de Juan y Breezer deberían de estar Alon y Strike, pero... ¡se murió! Igual no está mal. Ahora sí que rueden los créditos. Y bien gente, así fue como nos pasamos Pokémon Leyendas Arceus utilizando solamente Pokémon Shiny. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio y de toda la serie en general. Si es así, no olviden dejar su like, comentario y todo eso, ya que ayuda mucho. Voy a dar mi opinión del juego de forma muy breve para la gente que le interese. La verdad me gustaron mucho las nuevas mecánicas, como las capturas de Pokémon, la cámara libre en los combates, etc. A excepción de cómo se manejan los turnos, ya que a veces te atacan sin avisar. Los
estilos de combate tampoco me convencieron demasiado y ciertos cambios que hicieron con ataques de estado, pero estoy seguro que se quedarán en este juego o en futuros leyendas, y está bien probar algo diferente de vez en cuando. Eso sí, la historia me pareció muy floja y desaprovechada, pero ya es algo que viene de la mano con los últimos juegos de Game Freak. Aún así disfruté mucho la aventura, es uno de los juegos de Pokémon más divertidos que he jugado, así que si te gusta la saga te lo recomiendo, si no, no, ya que hay mejores juegos. Pero bueno, con el final de esta serie por fin hemos acabado con los 3 juegos que teníamos pendientes, así que ya puedo traerles nuevo contenido, en el cual por cierto ya estoy trabajando, y podremos regresar por fin con los directos, que ya tanta falta me hacen, así que les agradezco mucho su paciencia, y bueno, no voy a alargar más esto. Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible, así que muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y hasta luego.